registrado. Buenísimo. Vamos de vuelta, a compartir pantalla. Excelente. Esto que ven en la pantalla es el ejercicio que subí a YouTube ayer. Vamos a hacer el chat. ¿Qué es lo que dice? Consultorio paciente, agenda paciente turno. Ok, lo que vamos a tener en realidad es una lista de turnos, ¿sí? Cada paciente va a ser, en realidad vamos a tener la agenda y una lista de pacientes, ¿tá? La lista de pacientes es la que va a determinar el turno. Paciente o turno, o sea, pero va a ser una lista donde vamos a almacenar datos de pacientes, ¿sí? O sea, cada elemento de la lista va a tener un paciente asociado. ¿Tá? Si hubiésemos puesto horario, todo podría ser paciente turno, o en la misma lista, cada objeto sería un turno, que va a constar de los datos de una persona y un horario. En este caso podemos llamarlo paciente, llamarlo turno, pero vamos a tener una agenda donde que va a contener la lista de pacientes. Sí, 2 clases. Sí, 2 clases. ¿Está? Ok. ¿Cuál es el primer método que harían de esos? O sea, yo voy a hacer la clase acá. Ahora sí voy a hacer proyectos nuevos, así después se los importo. Porque podríamos tener un escenario más complejo, donde tendríamos una lista de pacientes y de ahí buscar los pacientes y asignarles un turno, pero no lo vamos a hacer tan complejo, ¿sí? Por eso, o sea, podemos tener el dato como un contenedor de paciente de Boolean se asistió. Ok. Para clarificar un poco. Sí, vamos a hacer eso, Ignacio, pero vamos a tener el paciente no como un objeto, sino como atributos del turno, ¿sí? Listas hoy es 22 del 6. Así se llama nuestro proyecto. ¿Qué me pasa acá? Acepto, no sé qué, pero acepto. Vamos a hacer la clase. En todo esto que está acá que estoy abriendo, son todas las librerías que tiene nuestro programa que ya usa de Java, que no tenemos que hacer import porque ya las tiene. Son las básicas que necesita para poder andar, ¿sí? Bien. Que acá, por ejemplo, debería estar, el string debería estar en alguna de estos, son paquetes que están como compilados. En alguna de estas debería estar el string, ¿sí? No sé bien en cuál está. New package. Vamos a hacer así. New package or.php.list.ejemplos.turno. Entonces podemos tener en este paquete, vamos a tener 2 clases
¿sí? Una la podemos llamar turno si quieren, es una que contiene los datos de un paciente y si asistió o no, ¿sí? Son los datos de un turno, que vamos a tener un int document, DNI, perdón, private, string, DNI, vamos a ver el otro. Vamos a registrar el turno de la siguiente manera. Vamos a poner el nombre con minúscula. Vamos a sacar el acento. ¿Qué podemos hacer con el género? Lo consultamos. ¿Sí? Bueno, ¿Cómo? Un enum, sí, un enum. depende de qué tan inclusivos queramos ser, porque No, vamos a hacer un enum, ¿sí? Vamos a generar un enum que va a ser de tipo género, ¿sí? Para que poder tener la lista de géneros permitidos. Entonces vamos a crear una clase enum. Primero definimos las estructuras, una vez que nos sintamos que las vemos, que las sabemos. Género. Esto lo agrego, quizás no tomemos enum, pero por las dudas. FM. ¿Ah? Puede haber más géneros. Va a depender del médico cuando quiera crear su enum. Cuando quiera que instalemos el sistema, él puede definir más géneros, pero todos los géneros que querramos definir se ponen acá. ¿Está? DNI. Bueno, acá con esto, al toque, ¿qué hacemos? Getter, setters y constructor. Entonces, de vuelta. Source, generate getters and setters. Vamos a hacerlo en orden. Todos los setters en privado. Después, todos los... Esto que dice Fede podría llevar a un problema muy grande. Muy bien, es verdad. Aparte ya no es... Puede haber más de dos géneros. Exactamente, género binario. Por eso vamos a poner el enum. Vamos a meter los setters acá, los getters digo, los getters como públicos, pero como público, y vamos a hacer lo siguiente. Constructor. Ok. ¿Qué datos van a ir en el constructor? ¿Todos o alguno no va a ir en el constructor?
Menos presente todo. Muy bien. Profe, los métodos que sean internos de cada clase para después... Ok, eso lo vamos a ir viendo, la pregunta de Germán, en el momento que lo necesitemos. Por ahora lo metemos en privado. Si, por ejemplo, el set presente lo necesitamos que sea público, lo vamos a tener que poner, ¿sí? Porque si vamos a tener que dar el presente, en algún momento, vamos a tener que usar el set presente. ¿Ok? Y si no, hacemos un método que se llame dar presente, que nos va a devolver, si está presente, que le va a poner presente en caso de que no esté. Pero bueno, ahora lo veremos eso, ¿está? Pero lo vamos a ir resolviendo a medida que explotemos los métodos, ¿está? Entonces esto es explotar los mismos métodos que ustedes explotan en fundamentos, lo vamos a explotar acá. Es lo que hacemos esto es explotar los métodos, ¿está? ¿Por qué presente no va en el constructor? Qué buena pregunta que se van a responder ustedes porque ya lo saben algunos, y los que lo saben estaría bueno que lo hagan. Entonces yo genero el constructor, source, y ustedes le van contestando a Nicolás. Claro. Cuando damos los turnos, lo vamos a poner en el constructor que no está presente. Damos el turno, ¿está? Damos el turno, no está presente. Después hay otros métodos para ver si están presentes o no. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un set. Acuérdense que esto lo hago en el primero, nada más para que sepan cómo es lo recomendable, ¿sí? Después se hace set presente. Si bien, por default, un atributo, booleano se setea como falso, ¿sí? No vamos a dejar librado nada al azar, ¿ok? Y el toString lo mandamos toString, le mandamos todo adentro, ¿está? No van los parámetros, ¿sí? Entonces vamos ahora a la clase que contiene al turno, que es la clase agenda, ¿está? Agenda, consultorio, como ustedes, pero ustedes tienen que ver que hay dos clases, ¿está? Agenda, esta es la agenda de turnos. Agenda de turnos. Así se llama nuestra clase. Que va a tener como atributo ¿qué cosa? Una lista de turnos, dicen. Muy bien. ¿Qué más? Algo más tiene que tener como parámetro. Si no le pifié en el enunciado. Pues yo soy experto en... ¿Las personas? No, ahí está la lista de turnos, pero espera que voy a ver si el enunciado dice algo. Fíjense cuando dice que solo se otorga una cantidad limitada de números, ¿sí? Entonces, ¿qué deberíamos agregar? El tope de la lista de turnos. Private, int, cant, turnos. Estos son los turnos máximos que vamos a dar en el día, ¿sí? No es constante. Tope turno. Vamos a poner tope turno. ¿Por qué? Porque hoy puedo decir, hoy tengo más tiempo, ¿sí? Atiendo a 10, mañana tengo menos tiempo, atiendo a 6, ¿ok? Es importante esto. El constructor, ¿cómo lo hacemos? Vamos a hacer el getter y el setter de esto, pero mirá,
public int get, esto es get tope turnos, ¿qué returnea? Div.tope turnos, Tope. o sin div también puede ser, ¿sí? Puede ser esto sin div, porque en esta función la única referencia que tenemos a tope turnos es el atributo. ¿Ah? Public void set tope turno, ¿sí? Turno. Cantidad, que es la cantidad. Y podemos agregarle al setter, si quieren, alguna lógica. Y count mayor a 0, entonces tope turnos igual count. Esto puede ser un ejemplo de un setter modificado. Else tope turnos igual. Y podemos, miren lo que vamos a hacer, a ver si esto... private final int tope mínimo igual 5, por ejemplo. ¿Qué hace el setter acá? Por ejemplo, 2, le ponemos 2. Tope turnos igual tope mínimo. ¿Qué hizo mi setter acá? No me deja setearle. Claro, si le mando 0 o menos, me deja setear, me pone 2. Claro, exactamente. Y si no, no en 2, al Es como final lo una cambio a 2. validación. Es como una validación, ¿sí? Para que vean que el constructor... Yo fíjense que en esta clase no estoy usando el automático, ¿sí? Public. Acuérdense que el constructor es el nombre de la clase a ver. No, perdón, estoy frito. Sí, Está bien hecho. sí. Sí, puede ser que yo esté mal, pero no. Fíjense el constructor. El constructor, llamo al setter, entonces si al constructor le mando número 0 cualquiera, ya me pone el tope mínimo, ¿sí? Esas son cositas que le vamos agregando. Entonces, ¿qué me falta en el constructor? ¿Qué tenía que hacer? Voy a hacer el toString también. Así ya queda todo correctito. Toda la estructura queda bien. Ya tengo lo mínimo para testear el programa, ¿está? Para testear mi clase. ¿Qué es testear? Ver que anden los métodos, ¿está? Podemos armar un main ahora y agregarle un test. Esto es lo que yo primero les aconsejo que hagan, porque ¿qué pasa? Van a empezar a hacer el ejercicio, van a programar, y pueden usar el test, y va a empezar a explotar por todos lados. Entonces, si empiezan tipo, bueno, ya creé las clases, ¿está? ¿Qué hace la clase? La puedo dar de alta y puedo hacerle tu string. Listo, probamos eso, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Hago agenda
de turno, agenda, y yo puedo hacer todo en la misma línea, o puedo hacer agenda igual new. Lo mismo hacerlo en la misma línea que acá, pero es otra manera. Leo a veces está acostumbrado a hacerlo así también. 10. Entonces probamos CISO, agenda. ¿Qué estamos probando con este CISO? ¿Qué método? ¿El constructor? No. ¿Qué método estamos probando cuando yo hago un CISO de la clase? A ver. ¿Qué métodos invoca esto? Bien. Y si puedo hacer agenda.get topeturnos, ¿sí? Puedo probar los métodos. Lo corro. Turnos igual a null. ¿Qué quiere decir que turnos es igual a null? Que mi agenda tiene una lista que se llama turnos. ¿Qué tengo que hacer con la lista acá? Inicializarla. Turnos. O sea, crear una array list. Llamar al constructor del array list para que mi lista ya tenga una dirección en la memoria. Pasa de ser una lista nula, inexistente, a una lista que tiene un inicio en nuestro programa. Ahora está vacía, claro. Entonces, ahora, conceptualmente, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo muchos métodos, ¿sí? Uno de los métodos, miren que bajo, yo también me abro el enunciado que lo minimicé. Nosotros vamos a empezar a ver cómo es el funcionamiento esperado de mi programa. Entonces, ¿qué voy a empezar a hacer? Voy a usar desde el test, voy a invocar los métodos, cómo quiero usarlos, ¿sí? Si los puedo usar desde el test o no. Siempre empiezo con los métodos desde el test y después voy refinando y agregando lo que necesite. Entonces, si yo tengo el método buscar paciente, yo el buscar paciente, ¿lo puedo llamar desde el test? Yo puedo hacer un agenda.buscar paciente, ¿sí o no? No podemos, porque yo desde esta clase no puedo, este buscar paciente devuelve un paciente, ¿sí? Y yo todos los elementos de la lista los tengo que gestionar desde el dueño de la lista. ¿Quién es el dueño de la lista? La agenda, ¿sí? El buscar pacientes yo no lo voy a poder usar acá. Yo voy a poder usar otros métodos. El más importante, sin pacientes no hay lista, ¿ok? Entonces yo debería hacer un método que me permita agregar a la lista, punto, add, como dice acá, agregar paciente, ¿no? Registrar turno, ok. ¿Qué hace registrar turno? Inserta en la lista de turnos los datos que nosotros ingresamos. ¿Qué datos necesitamos para ingresar un turno? ¿Qué datos le vamos a pedir a la persona? Los datos que vamos a pedir acá son los mismos datos que el turno tiene para crearse, porque nosotros vamos a decir que la agenda cree el turno. Entonces yo acá voy a registrar el turno mandándole un DNI, un nombre, DNI,
nombre, un teléfono, un género, que el género está en la clase enum. Entonces yo acá voy a poner género, punto, mi método, registrar turnos, lo que tiene que hacer de este lado es mandarle información a la agenda para que la agenda transforme esto en un objeto y se lo dé a la lista de turnos. ¿Sí? Entonces, mi agenda debería tener este método. Acá, bueno, public, void, y no dice si es void, si es boolean o void, y este método lo voy a poner boolean, registrar turno. Lo que hace este método es, dado la información necesaria para el turno, va a crear el turno en nuestra lista. Entonces, si yo voy a hacer un método que es registrar turno, yo voy a tener que esperar los mismos datos que después necesito para crear el objeto. Y acá esta variable la voy a usar para después devolver si pude hacer la operación o no, porque en algún momento no voy a poder igual falso, y después le ponemos en true si corresponde. Bueno, el primer paso. Yo debería, lo básico para agregar un turno es hacer. Dijimos que deberíamos, como nosotros vamos a ingresar en nuestra lista que se llama turnos.add, ¿sí? Y acá adentro va un objeto turno, tenemos dos maneras de hacerlo, que es crear un objeto, acá, turno, llamar al constructor del turno, con los datos que me vienen por parámetros, porque esos datos se los paso al constructor, y acá hago un add de turno. ¿Sí? O sea, lo que estoy haciendo acá, es pifiándole a la punta y coma, pero aparte, es recibo la información que necesito para crear un objeto turno para dárselo a la lista. ¿Se entiende esta parte? Más o menos. Se cortó internet. Ok. Ahora, con la información que tienen, ¿sí? Olvídense con los métodos que tenemos, porque fíjense que registrar turno, ¿qué dice? Dice, el médico no tiene más turno y el DNI ya existe en la lista. ¿Cuál de estos dos casos podemos resolver en este momento, con la información que tenemos? ¿Alguno de los dos o ninguno? ¿Qué opinan? Yo estoy haciendo registrar turno, que es este, y yo sé que esto me está pidiendo que lo haga en caso que el médico tenga turno, ¿sí? Que no hubiera más turnos. Muy bien, muy bien. Y entonces, ¿cuál es el caso que poner esto en if qué? ¿Cómo sabemos que el médico no tiene más turno? If supera el tope. Sí. ¿Qué tiene que ser igual a qué? ¿El tope a qué?
Si el tope de turnos es menor a quién, Hay size muy bien, de turno. turnos, puntos, size. Esa es una de las condiciones, ¿sí? ¿Está? Entonces, pude igual. Por ahora, ¿está? Porque puede pasar después que, que el paciente ya esté en la lista. Pero con esto resolvemos el tema de, que fíjense lo que pasa. Voy a grabar esto, me deja grabar, ahí está, lo grabo. Fíjense, como esto es booleano, este me lo va a dejar grabar, ¿sí? Yo le voy a poner como tope 2, ¿sí? No son los teléfonos reales, ¿eh? No se hagan ilusiones. Bueno, de esta lista, hay dos que no saben Java. ¿Sí? ¿Cuántos me debería dejar ingresar? O sea, este método devuelve un booleano, ¿sí? Ya hice que sea booleano, que me vuelva un booleano. Hay otras estrategias para que me devuelva, me puede devolver un integer, entonces yo puedo decir que si no llego acá me devuelve un 1, si el paciente ya existía me devuelve un 2, y si salió todo bien me devuelve un 0. Son otras estrategias, ¿sí? En este caso, ¿cuántos me va a dejar ingresar? 2. Fíjense que yo la lista la inicialicé. Ah, no me dejó ingresar ninguno. Es buenísimo. No, no debería decir true o false por terminal. En realidad, claro, true, false por terminal, la verdad. Agenda de turno. Tope turno menor a turnos.size. Perdón. Mayor a turno. Esa es la pregunta. Si turno.size menor a tope turnos. Ahora sí. True, false. Y si hacemos, ¿qué quiere decir? Que agregó a estos dos, pero cuando quiso agregar a este, preguntó si el size de la lista era menor al tope que le dijimos. ¿Ok? ¿Ah? Bien. Vamos a listar turnos y lo vamos a dejar para el final, ¿sí? Vamos a hacer el método dar presente. ¿Está? El método dar presente. Que dado un DNI, si existe un paciente en la lista, lo marca como presente. Si no existe, se informa error. ¿Está? Vamos a ese método, porque ese método nos va a llevar a hacer otro método que está pedido. Vamos a hacer public void, porque este método nos va a mostrar por pantalla una información, dar presente. ¿Qué va a recibir este método? ¿Un paciente? ¿No? ¿Un paciente? Un DNI. Va a recibir el DNI de un paciente. ¿Qué va a hacer con ese DNI del paciente?
¿Qué tenemos que hacer con este DNI? Buscarlo en la lista, ¿sí? Entonces, y la lista, la búsqueda, vamos a aprovechar que nos devuelva lo que necesitamos y le cambiamos el valor que necesitamos cambiarle, ¿sí? ¿Qué deberíamos hacer? Tener un buscar por DNI. Este buscar va a devolver, debería, como busca en la lista, me puede devolver un elemento de la lista. ¿De qué tipo es el elemento de la lista? De tipo turno. O sea, vamos a buscar un turno por DNI, ¿sí? Vamos a pedirle al buscador que nos devuelva el objeto que encuentre en la lista, si lo encuentra, ¿está? ¿Ok? Y si, fíjense cómo podemos hacer el método sin terminarlo, ¿eh? Si, ¿cómo preguntamos si existe, si encontró algo acá? ¿Cómo es turno? Si turno, si este método, buscar, que recorre la lista y devuelve un elemento, nos devuelve un elemento, quiere decir que no nos devuelve null. Si es igual a null, quiere decir que no lo encontró, y ese nos va a servir para el otro método. Si tenemos esto, ¿qué tenemos que hacer? Si encontró, tenemos que hacer turno.set presente, y set presente lo teníamos como privado, entonces no lo podemos hacer. Entonces, ¿qué hacemos con el método set presente? Vamos a turno, lo cambiamos como público, porque este método sí lo necesitamos para interactuar. Else. Este else es del, si no encontró el turno, hacemos un CISO. La persona no tiene turno, ¿ok? Pues fíjense como más o menos el método está listo y tenemos que resolver ¿qué cosa? El buscador, pero no lo vamos a resolver todavía, porque fíjense que acá, si encontramos el... Vamos al de arriba ahora, a registrar turno, el otro de los casos que vamos a hacer, que necesitamos saber para no volver a dar un turno, es preguntar si buscar DNI es igual a null, ahora sí hacemos esto. O sea, solamente vamos a agregar un paciente a la lista si se cumple esta condición y esta condición. Y primero buscamos la condición más barata. ¿Cuál es la condición más barata? ¿Por qué la condición más barata? Es mucho más fácil primero preguntar por el tamaño de la lista que hacer una búsqueda. ¿Entienden? Si tengo 100.000, no va a pasar, pero si tengo 100.000 elementos, no voy a buscar primero los 100.000 y después pregunto, che, ¿ya tiene turno este chico? ¿Ya tiene turnos disponibles el médico? No, preguntás primero, ¿tiene turnos disponibles? Ok, sí. Bueno, yo voy a buscar si Juancito está en la lista. Ok. Y fíjense que este buscar y este buscar con funcionalidades diferentes y distintas maneras de usarlo nos sirve, porque acá nos sirve que nos devuelva null o distinto de null. Lo único que necesitamos saber es si la búsqueda nos devuelve un null, ¿sí? Y acá necesitamos que nos devuelva el objeto para actuar. ¿Se entiende? Se reentiende, me encanta. Entonces lo que vamos a hacer acá es el método
buscar, que este método nos va a devolver este método de acá, nos va a devolver, ¿qué cosa? El turno de la lista si lo encontró. Entonces, para devolverlo tenemos que asignárselo a una variable de tipo turno. Vamos a llamarlo turno encontrado. Vamos a tener un índice para recorrer la lista. Y vamos a tener una variable auxiliar que vamos a llamar turno de la lista, que es el turno que vamos a tener en el momento que estamos recorriendo la lista para guardar el elemento que estamos parados, ¿sí? Y acá hacemos el buscador, que es mientras. El índice, recuérdense que vamos a recorrer por índice, sea menor. Y otra cosa importante. Me gusta hacer esto a mí. En las búsquedas, nosotros, yo por lo menos, me gusta poder mandarle por parámetro el array list. Porque si en un momento tenemos otra lista de pacientes, claro, mandarle la lista la tenemos que mandar. Si mañana yo digo, bueno, vamos a tener la lista de pacientes en lista de espera, ¿está? Pero es una lista de pacientes, es igual, del mismo tipo, la puedo ir a buscar. ¿Sí? Puedo reutilizarla el método. Bien. Entonces yo le mando un array list de turno, que llame, le puedo poner el nombre que quiero, voy a ponerle lista de turnos, para diferenciarla con la lista, voy a llamarla mi lista, para diferenciarla de las listas. Si yo le pongo un nombre muy genérico, tipo turnos, me puedo confundir con las listas que yo tengo acá arriba. Entonces yo uso la lista, ahora vemos cómo se usa. En vez de usar la lista del atributo, el atributo lo mando por parámetro. Así. Acá voy a usar buscar, y aparte del DNI, le voy a mandar la lista de turnos. Si yo tuviese otra lista de tipo turno, la puedo usar mandándole por parámetro la lista. Esto es muy útil hacer esto. Muy útil mandarle la lista como parámetro. Entonces, cuando yo llamo con la lista turnos, mi lista es esta, ¿sí? O sea, este valor se reemplaza acá. Esto hay que inicializarlo con null. No resta puntos, Ignacio. No resta puntos. ¿Tá? Yo les doy la manera más copada de hacer un buscador en las listas. Si quieren, en este caso, lo hago sin mandarle la lista por parámetro para no confundirlo. ¿Qué prefieren? Si no se entiende lo de mandar la lista por parámetro, mando la lista, mandala. Es mucho más copado, porque podemos reutilizarla más adelante. Claro, si vos tenés dos listas iguales, hay que hacer dos buscadores, es mejor hacer un solo buscador. Este es el algoritmo de búsqueda, que es recorrer mientras el índice sea menor al size de la lista, y el objeto que queremos buscar esté nulo, o sea, no tenga valor, todavía no asignamos. Lo que hacemos en este ciclo es, por cada vez que pasamos a esta variable, le asignamos el elemento de la posición en la cual estamos parados, que es mi lista, punto,
Esto es el elemento. Si estamos en la 0 es el primer elemento, según cuánto valga ahí. ¿Sí? Se lo damos a un objeto auxiliar para evitar escribir mucho, más que nada. Acá preguntamos si el elemento de la lista, que ahora está representado por este objeto, equals DNI, si el objeto, sí, perdón, punto get DNI punto equals DNI, esta es una, está preguntando si el del turno que estamos parados en la lista, que es el objeto, obtenemos el DNI y es igual al que le mandamos por parámetro, a este, entonces quiere decir que el turno encontrado va a ser igual al turno de la lista, que este turno es el turno del momento, ¿sí? Y si no pasa esto, si este if no quiere decir que no encontramos, no dio igual, incrementamos el índice y vamos al próximo elemento. Y como finalizar, hacemos un return de turno encontrado. Y acá, con este buscador, nos va a devolver, dado un DNI, yo busco un DNI, y por cada elemento de la lista va a preguntar si el DNI que mandamos por parámetro es igual al DNI del elemento de la lista donde estamos frenados en cada vuelta. Entonces acá, en dar presente, vamos a hacer un CISO de gracias por contar. Entonces vamos a probar un poquito los métodos. ¿Qué va a pasar si yo hago un agenda.dar presente 23.666.000? ¿Qué va a pasar acá? ¿Me va a dar el presente o no va a dar el presente? Un CISO de agenda. No debería dar. A ver. Si yo... Perdón, muy bien, 26.666 no debería dar. Perfecto. Porque le pifié de número documento. Qué crack. Wow. Faltó pasarle la lista, gracias. Fíjense que acá al buscar este, no lo completé. Me faltó pasarle qué lista vamos a pasarle un parámetro, turnos. Le voy a contar algo muy... Esto es un secreto, ¿sí? Esto se puede hacer. Sí, me olvidé de pasar la lista. ¿Qué es esto? Esto se llama... se pueden sobrecargar un método. Fíjense, son métodos que se llaman igual, ¿sí? Pero reciben distintos parámetros, con lo cual se pueden usar. Si yo lo llamo de una manera, y si yo lo llamo de otra manera. ¿Ok? Esto se los dejo como un regalo. ¿Ya? Cosas que se pueden hacer.
Pero este solamente va a funcionar con qué lista. Con turnos. Y este va a funcionar con la lista que le pasemos por parámetro. ¿Ok? Se lo dejo para que lo tengan. Lo voy a poner abajo. ¿Estamos? Ahora vamos a... esta persona no tiene turno. ¿Está? Vamos a... asignar un turno a esta persona. Fíjense, dar el presente y gracias por no faltar, y fíjense que Maradona tiene como presente true. ¿Ok? Y vamos a hacer, para dar un cierre hoy, el listar ausentes, método que vuelve a los pacientes que no están presentes, ¿sí? Listar ausentes va a ser un método que va a funcionar así. Vamos a ver, agenda.listar. Este va a listar todos. Turnos. Vamos a tener este método. Y vamos a tener otro. Agenda.listar ausentes. Ok. ¿Qué va a hacer el listar turnos? ¿Quién va a tener estos métodos? La agenda. Listar turnos va a ser así. Public hoy. Listar turnos. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer siempre los listados inciso. Lista de turnos. Inciso. Turnos asignados. Acá que le ponemos. ¿Cómo sabemos la cantidad de turnos asignados? Con turnos size. If turnos.size es mayor a 0, hacemos un CISO, hacemos un for each, hacemos un CISO de turno. Este es listar turnos, ¿sí? ¿Qué hace esto? Lista de turnos, nos muestra los asignados y los lista. ¿Está? Listar turnos, fíjense. Y el listar ausentes va a ser muy similar a este, nada más que lo que podemos hacer con esto es tener un int cantidad igual 0. Y podemos hacer. ¿Qué preguntaríamos acá adentro para listar los ausentes? Preguntamos si turno, que es el que estamos parados, punto, is presente, que ya devuelve true o false,
mientras es así, no turnos con TIS presente, entonces lo listo. Este es ausente, ¿sí? Mientras neguemos que un turno está presente. Esto nos devuelve un booleano, ¿sí? Y si esto es falso, yo quiero que todo me da. Entonces, si no está presente, si esto es falso, me lo lista. Y acá saco esto. Lo que voy a hacer es, porque yo no puedo saber cuántos ausentes hay hasta no contarlos. Esta es la diferencia entre el método anterior y este. Y acá puedo poner if count igual a 0, si no hay ausentes. Claro, los turnos cuyo presente es false, exactamente. No pregunto igual a false, ¿está? Pregunto, niego esto, y entonces si yo niego algo falso, me da verdadero. Pero podrías hacer ambas, ¿no? ¿Cómo? No escuché. Podrías hacer ambas, digo. Sí, pero no queda bien poner igual a false, ¿eh? Ya Ok. a esta altura ya es jugar con las operaciones lógicas. Perfecto. Entonces vamos a listar ausentes, y en este momento me va a dar, no hay ausentes. Lista ausentes, sí. Ah, porque nunca incrementé la cantidad de presentes, de ausentes, perdón. Count más. Entonces, si no hubiesen ausentes, fíjense, lista ausentes, si yo ahora doy el presente del otro, de este, y hago un listar ausentes después de dar el presente de los dos, me devuelve toda la información. Así que bueno, los dejo, ya deben tener que irse al examen. Nos vemos el miércoles para seguir practicando con uno más, y mañana, suerte con fundamento. Seba, para darme una idea de lo que sería el nivel de complejidad y de manejo de concepto del examen del jueves, ¿es similar a esto o un poco más difícil o Sí, cómo lo similar a ves? esto, en principio similar a esto, y quizás con alguna cálculo que haya que hacer, a lo mejor, pero es similar a esto. Ok, dale. Bueno, ¿No? gracias. Igual les mandé varios enunciados en el fin de yo. Es similar a esto, suponete que tenga el método remove, viste que acá nos faltó desarrollar uno, anular turno, ¿está? Pero es similar a este nivel de complejidad. Bueno, suerte hoy y mañana. El miércoles Gracias. igual, el miércoles van a estar a full con esto, dale. Nos vemos el miércoles. Adiós.